el arquitecto como intérprete del lugar, a mí me parece muy adecuado para explicar una jornada que al fin y al cabo yo creo que tiene un ánimo divulgador fundamentalmente, aunque vea algunos arquitectos, compañeros entre el público que seguramente estas cosas se las conocen, pero a mí enseguida, cuando conocí el título, se me vino a la cabeza cosas que los arquitectos nos explican desde que empezamos a trabajar, como el genius loci, ¿no? el espíritu del lugar que determina lo que el lugar es y lo que puede llegar a ser, ¿no? Y cómo los arquitectos debemos negociar para descubrir cuál es ese espíritu, pero además tener una capacidad de transformación, porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? Esa negociación con el espíritu del lugar. Y no sé si te puede servir como pie para iniciar tu charla, pero adelante. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Sergio por el 50 aniversario de Muebles Lara. La verdad que bueno, hemos colaborado en algunas situaciones y siempre muy bien, y enhorabuena por este 50 aniversario, y gracias por la invitación. Y gracias a Carlos por la presentación, que haya adelantado algunos de los temas, ¿no?, sobre los que hablaremos. Muy bien, y a vosotros por venir aquí en un día como hoy, ¿no?, de Pilares, ¿no?, que casi, bueno, con el ambiente que hay en la calle, pero vamos, terminaremos pronto y podremos disfrutar de las fiestas, ¿no? Entonces, cuando Sergio me propuso pues hablar sobre cualquier tema de una manera así muy abierta, pensamos que quizá pues alguno de los temas, digamos, que han sido primordiales de nuestras arquitecturas hasta ahora, alguno de los temas fundamentales, pues podría ser, no sé, el propósito de la charla, ¿no? Porque era un tema muy abierto, no tenía que ser necesariamente de interiorismo, aunque terminaremos hablando de un proyecto de interiorismo, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno que tienen, digamos, estas ocasiones es que te obligan como a reflexionar sobre la trayectoria, sobre obras que hemos construido y tal, y pensábamos que una característica que podría distinguir nuestras obras hasta la fecha podría ser el tema de la relación con el lugar, ¿no? Bueno, pues como algunos de vosotros sabéis, tenemos una trayectoria pues especialmente vinculada a los edificios públicos, ¿no? Y en ese sentido pues muy relacionada con la vocación pública o cívica de la arquitectura, pero también con la relación con el lugar de lo que establecen, digamos, los edificios, ¿no? El lugar, digamos, como noción central, como origen del proyecto y como noción central del proyecto, ¿no? En ese sentido, pues habíamos ordenado un poco las diapositivas, la charla, hablando primero un poco en relación de la noción del lugar, ¿no?, en relación con el proyecto de arquitectura, y luego de tres estrategias, aunque digamos todas están en todos los proyectos, pero tres estrategias que, digamos, que distinguen como tres edificios pues muy específicos que tienen una relación pues muy concreta con el lugar, ¿no? Uno de ellos es el Centro Ambiental del Ebro en Zaragoza, otro es el Auditorio de Illueca, y el último, el más reciente, sería la reforma y ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Y luego hay un final bueno, relacionado con cuando la arquitectura, digamos, más que relacionarse con el lugar, tiene que construir su propio lugar, ¿no? Quería empezar con esta imagen, ¿no?, que son dos dibujos de Le Corbusier. El de la derecha, el de la izquierda, serían los 5 puntos para una arquitectura de 1926, que es, digamos, como un manifiesto de la arquitectura moderna, del movimiento moderno, ¿no?, que aún es el principio de universalidad, la planta libre, los pilotis, la ventana alargada, como, digamos, signo de una arquitectura universal, pero pensada desde sus propias leyes internas, ¿no? Y a la derecha es un dibujo también de Le Corbusier, una silueta de Estambul, un apunte de viaje en 1911, como representación, digamos, de una sensibilidad o de la empatía hacia el lugar, ¿no? El dibujo de la izquierda reflejaría una arquitectura, digamos, autónoma, universal, abstracta, que parte de sus propias leyes internas, y el de la derecha, pues sería, vemos cómo esa sensibilidad hacia el paisaje se traduce en bueno, pues con unos pocos trazos de acuarela es capaz de transmitirnos la silueta de Estambul, ¿no? La arquitectura, pensamos un poco que los proyectos se mueven como entre estos dos polos, ¿no? O que nos gustaría, ¿no? Digamos, cierta autonomía del propio proyecto y de sus leyes internas que lo conforman, y también la empatía o la relación con el paisaje en el que se establece, ¿no? No entendiéndolo como, digamos, una propuesta autónoma que luego se adapta al paisaje, sino como que la arquitectura se produce precisamente en ese encuentro con una situación específica, ¿no? En esta introducción, claro, el concepto de lugar en arquitectura es relativamente reciente, ¿no? Podríamos hablar de después de la Segunda Guerra Mundial, los primeros
arquitectos del movimiento moderno estaban comprometidos con un lenguaje, una gramática, una arquitectura universal para la era de la máquina, que rápidamente, digamos, en las regiones geográficas pues, más alejadas de Centro Europa, donde se inicia el movimiento moderno, pues podemos hablar de los nórdicos, de otras situaciones geográficas, digamos, más alejadas de Centro Europa, pues se va adaptando a las diferentes peculiaridades del lugar, ¿no? En ese sentido, pues podemos hablar del empirismo nórdico como uno de los movimientos que apuesta más o que potencia más una vinculación sentimental por el lugar que digamos, una referencia como a una arquitectura más universal e inteligible que sería la de la ortodoxia moderna, ¿no? Y aparece este artículo en 1947 en la revista Arquitectura Review sobre el nuevo empirismo con proyectos de arquitectos suecos como Sven Markelius o Ralf Eskin, y nos gusta así hablar de un poco de esta arquitectura pues, nórdica porque también pues, la hemos estudiado y visitado mucho, ¿no? Los edificios de Erik Gunnar Asplund, Aalto, Utzon, Arne Jacobsen, pero no solo es una... digamos, esto también, esta introducción venía un poco a propósito de que como también en el contenido de la charla estaba pensado, vimos el otro día que no todos, no es una charla digamos para arquitectos y estaba la charla del otro día, la primera ponencia estaba muy bien documentada científicamente, ¿no? Sobre neuroarquitectura, y era un poco para exponer que los arquitectos no nos enfrentamos al lugar casi desde nuestra mera intuición, sino que hay como un bagaje práctico y teórico detrás que digamos que nos ayuda o que podemos estudiar para entender el lugar, ¿no? Tanto a nivel práctico, que podríamos citar el empirismo nórdico, o la obra de Frank Lloyd Wright, ¿no? Que tenía esta frase de que un edificio no debe estar sobre una colina, sino formar parte de ella, y también pues hay, digamos, estudios teóricos de arquitectos sobre la segunda mitad del siglo XX, como Aldo Rossi con el libro de Arquitectura de la Ciudad, en 1966, que define el locus, el lugar, como un hecho singular, que es, digamos, definido con unos límites, digamos, conocidos, limitado, y que tiene unas dimensiones tanto físicas, que pueden ser topográficas, de forma, pero también históricas, ¿no? de vicisitudes modernas, históricas y propia memoria del lugar. O el libro de Christian Norbert Schulz, Genius Loci, que se refería antes Carlos, el espíritu del lugar, con un enfoque fenomenológico hacia el lugar, que va un poco más allá y habla de que la tarea principal de la arquitectura sería revelar o manifestar esas condiciones o esas cualidades que tiene el lugar, ¿no? Digamos, encontrar la vocación del lugar. Saltando un poco más en el tiempo, podríamos hablar del conocido artículo de Kenneth Frampton de Hacia un regionalismo crítico, donde también vuelve la mirada hacia la topografía, el clima, la luz de los diferentes lugares, introduce dos conceptos que son importantes, ¿no? También la idea de lo táctil, como que la arquitectura no sea puramente visual, sino que también lo táctil complementa pues nuestra idea o nuestra percepción del lugar, y también la idea de lo tectónico, de la forma constructiva, frente a la escenografía, como también una manera, digamos, de representación más propia de la arquitectura, ¿no? De la tectónica. Y luego hay también una conferencia de Rafael Moneo, también toda su obra, ¿no? Pero hay una conferencia que imparte en Japón en 1992, luego se ha publicado en la revista Circo y en la revista El Croquis, que se titula El murmullo del lugar, donde insiste en el concepto de Norbert Schulz de que los arquitectos o de la arquitectura, el lugar tiene unas cualidades y unos atributos, y es una tarea muy importante del arquitecto, digamos, encontrar, tanto en un sentido positivo como negativo, cuáles son esos atributos del lugar que queremos, digamos, que el proyecto o que la obra de arquitectura incorpore y potencie, haga patente, y cuáles son aquellos otros que pues no deben manifestarse o debe ocultar, ¿no? Y habla de este concepto, bueno, poético de saber escuchar el murmullo o el rumor del lugar, ¿no? Saber que cuando los arquitectos nos enfrentamos a un lugar, qué sería lo que hay que ignorar, incorporar, manifestar, potenciar, etc., ¿no? Introduce también una cuestión que es no confundir lugar con contexto, en el sentido de que cuando hablamos de relacionar o de integrar la arquitectura en el lugar, no es tanto digamos, una respuesta meramente contextual de réplica o de mímesis con lo que ya existe, sino que es hacer un análisis de esos atributos que consideramos del lugar y que los edificios respondan a ese análisis, ¿no? Pero que al final hay una arbitrariedad, no es una relación causa-efecto, análisis del lugar-proyecto, sino que hay una cierta arbitrariedad, ¿no? En ese sentido, claro, nos gustaría un poco... Nos gustan especialmente, o las obras, nos gustaría pensar que las obras de arquitectura tienen como esa cierta condición autónoma y también esa relación con el lugar que de alguna manera
digamos, la obra de arquitectura pertenece a ese lugar, pero no porque desaparezca en él, sino porque, digamos, tiene sus propias cualidades que le hacen, digamos, fundirse con el lugar, pero desde una cierta autonomía, ¿no? Podemos hablar de una arquitectura que resulte como extrañamente familiar, o de proyectos extrañamente familiares, en el sentido que son familiares, pero no por ser réplicas de lo que ya existe, incorporan como elementos, pero que al final uno encuentra como que esos edificios o esas obras pertenecen a ese lugar, ¿no? En ese sentido, hay diferentes mecanismos arquitectónicos o estrategias, ¿no?, que pueden hacer que los proyectos, digamos, que pongan el lugar como origen, no solo como origen, sino también como propio centro del proyecto, ¿no?, y que las decisiones del proyecto de arquitectura sirvan para manifestar o para potenciar, revelar esas cualidades del lugar. La primera de ellas, de la que vamos a hablar, es la idea de recorrido, ¿no?, hablando a propósito del Centro Ambiental del Ebro, que construimos en Zaragoza, que proyectamos entre 2005 y 2009. El recorrido, digamos, por el edificio es una manera de construir o de revelar o de ordenar la experiencia del habitante del lugar, ¿no?, porque es una manera, digamos, de orientar al usuario de la arquitectura, al habitante, en el propio lugar, ¿no? Y creíamos que en este edificio, bueno, también hay otras cuestiones a las que también se ha referido Carlos, que lo que supone, quería también, aprovechando que estamos en un foro donde no todos somos arquitectos y un poco aprovechar también para, digamos, poder contar o mostrar un poco el trabajo que desarrollamos o la capacidad que puede tener la arquitectura. Hablamos de la capacidad transformadora de la arquitectura, ¿no? Hemos recuperado, digamos, fotos de los solares, digamos, antes de los proyectos y para ver, digamos, el solar, ¿no?, lo que diríamos el lugar recibido antes del proyecto y luego el lugar construido, ¿no? Entonces el edificio del Centro Ambiental del Ebro está situado en la Plaza Europa, ¿no?, en Echegaray, con el puente de la Almozara. Claro, es un encargo, un concurso que es del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2005, y habría que recordar que, claro, en el año 2005, anterior a la Expo, pues aunque ya se estaban desarrollando obras del plan de acompañamiento, transformando las riberas, esta esquina que ocupaba el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pues digamos, este era el estado que presentaba estas son fotografías del concurso, ¿no? Este era el estado que presentaba. Había una subestación eléctrica que se ve ahí a la izquierda, ¿no?, cuya cubierta pues estaba pavimentada y se podría utilizar. El edificio del fondo sería el que utilizaba la sede de Medio Ambiente. Esto era un edificio abandonado de bombas de agua y bueno, pues casetas abandonadas. Este era, digamos, el estado que presentaba el solar, ¿no? Pero por otro lado, era un momento en que la ciudad pues, que quería transformar o estaba transformando las riberas, que habían sido anteriormente pues, unos espacios residuales, en espacios, digamos, que pudieran volver a ser ocupados, o sea, que pudieran recuperar o tener esa vocación pública, que los ciudadanos pudieran ocupar como un espacio como de ocio y como el principal ámbito público de Zaragoza, en relación además con el río Ebro, ¿no? O sea, esta imagen, ¿no?, de un libro a propósito de la Expo, pues sería un reflejo casi de la misma zona, ¿no?, lo que era la ciudad, las riberas del Ebro en el año 96. En el 2008 este concurso es del año 2005, ¿no? Entonces, por un lado, claro, queríamos que en este pequeño solar que fuera también reflejo como de esa voluntad de la ciudad de recuperar las riberas para el uso, ¿no?, de ciudadano. Entonces, también había algunas cuestiones en ese momento de si era procedente o no ejecutar un edificio en esta zona porque ocupaba parte del parque, etc. Y pensamos que el edificio podría ser como, o sea, no quitar superficie al propio parque, sino que el edificio a través de sus cubiertas fuera parte de ese parque, ¿no? Y que el edificio, en este caso, el Centro Ambiental del Ebro, también pudiera entenderse como una especie como de artefacto perceptivo que ayudara, o sea, que potenciara un poco la relación con las riberas o con la relación con el río en ese punto de la ciudad. Podemos ver esta foto de la construcción. Entonces había un desnivel de 5 metros entre la ciudad y el río, ¿no? Era un punto bonito porque es un punto de frontera entre como se puede ver en esta imagen, ¿no?, entre la ciudad y las riberas, con un desnivel de 5 metros entre la ciudad y el río, y pensábamos que el edificio tenía que llegar hasta la plaza para digamos, prolongar el espacio público a través del propio edificio,
y digamos, que hubiera una cota, descomponerlo, ¿no? En el programa que había aparcamientos, almacenes, etcétera, que estuviera de esa cota hacia abajo, y luego el programa más público, que también sería recorrible pues, de esa cota hacia arriba. Entonces, digamos, volumétricamente o formalmente se entiende como un zócalo de hormigón que prolonga de la propia subestación eléctrica y un pabellón de vidrio y madera sobre él, ¿no? Y también, claro, había por un lado la voluntad de vincular el edificio con el paisaje en un punto tan singular de la ciudad y por otro también, al ser la sede del Servicio de Medio Ambiente, también por parte del promotor, pues una idea como pedagógica de que el edificio reflejara pues ese compromiso con el medio ambiente, ¿no? Y de ahí pues un poco las cubiertas incorporan cubiertas ajardinadas, también soluciones que en aquel momento pues de placas fotovoltaicas, paneles solares, etcétera, ¿no? Pero era un edificio que pretendíamos que fuera recorrible, que no se entendiera, o sea, que pudiera entenderse no únicamente como una construcción, un edificio, sino como parte del parque y que se pudiera recorrer por todas sus cubiertas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el edificio plantea un nuevo final de la plaza, ¿no? Con digamos, todo el recorrido va tejido de tablas de madera de hipe. El edificio, de alguna manera, sale, digamos, el pavimento como una invitación a entrar, ¿no? Hacia la plaza, también con ese pavimento ajardinado de la plaza, y luego esa forma del edificio que podéis ver a la izquierda, ¿no? que ya manifiesta esa voluntad del edificio como plataforma miradora hacia el río, ¿no? Entonces plantea un recorrido a través del interior que comienza en el porche de entrada y termina en la cubierta con esa visión, digamos, sobre los árboles del río, del puente, y hacia la izquierda sería pues hasta la propia Expo, ¿no? Esto a través del vestíbulo del edificio, donde también planteamos un anfiteatro que tenía que ver con esa primera imagen de las riberas del Ebro, donde la gente pudiera estar. Yo creo que bueno, cuando el edificio pues, se utilizaba, pues, ha habido hasta algún concierto allí en ese anfiteatro, me parecía como un anfiteatro pues, privilegiado, ¿no? Con vistas sobre el Ebro. Luego las superficies de la cubierta se fundían con las superficies del parque y prolongaban, digamos, el espacio público. Y dentro de la cubierta pues también había, pues existían estas rampas de subida, de bajada a una situación como de terraza sobre la Plaza Europa y de subir a esta condición de mirador que también tienen las cubiertas del edificio, ¿no? La propia forma del edificio refleja esa idea de mirar, de proyectarse hacia el río y hacia las riberas y pues proporciona, ¿no? Como multitud de puntos de vista digamos, de visuales, ¿no? para el visitante sobre el río. Como se puede observar aquí, pues desde el interior del edificio donde se planteaba esa sala de actos completamente abierta al río, ¿no? Como un gran mirador de 180 grados, también desde la cubierta, y esa mirada desde el propio interior del edificio donde uno tiene esa visual de 180 grados sobre el río, ¿no? Y también, bueno, además del tema de la transformación del lugar, también hay como todos los proyectos, digamos, hay una idea como del material o de la materia como manera de ligar también el edificio con el lugar, ¿no? En este caso, a través de la madera, que entendíamos, bueno, pues que se producían, digamos, en el lugar estas dos situaciones de la madera como árbol, digamos, y la madera también como material industrializado con estas tablas de madera de IP que construyen todas las superficies del edificio. Y en el otro lado también pues, proporcionaban como esta experiencia de trabajar, esa idea un poco, bueno, pues esta foto es real, vamos, de trabajar como entre las copas de los árboles, ¿no? en el lado opuesto. Y en este recorrido, pues como decimos, siempre tejido de la misma tabla de madera en distintas posiciones, en horizontal, en vertical, en fachadas, en celosías, que van acompañando el recorrido del edificio, ¿no? Otro proyecto que también se basa en la idea de movimiento, de desplazamiento alrededor del edificio, es el pabellón social del club del Estadio Miralbueno El Olivar, que esto es un proyecto de 2005 finalizado en 2020, ¿no? En este caso, la idea de recorrido la idea del proyecto pues, procede de los movimientos que se producen alrededor del edificio y de las sendas y los caminos del propio centro deportivo, ¿no? Esta era la situación anterior. El centro deportivo tiene su origen en los años 60 con unos terrenos agrícolas que se encarga el arquitecto zaragozano José Romero, 2 piscinas y un parque infantil, y entonces esos 2 terrenos agrícolas tenían una construcción agrícola asociada a ese que es la que vemos arriba a la izquierda, ¿no? Entonces esa construcción que ya existía en las fincas que dan origen al club
termina ampliándose, cerrando, digamos, ese patio y cubriéndolo, y siendo bar de verano pues hasta el año 2020 o así, ¿no? Claro, en el año, va a pasar el año 2017, con la reorganización de los terrenos del club, que es, digamos, una parte se traslada al ayuntamiento, la que quedaba, digamos, al otro lado de las vías, y se adjudica al club, las que quedan entre el club anterior y el tercer cinturón. La reorganización del club hace que esta pieza se convierta en el centro, en el punto central geográfico del propio club, ¿no? Entonces, nosotros, partiendo de la edificación existente, que en su día se planteó incluso reformar, pero por la precariedad constructiva que tenía, y luego una ampliación que hubo importante del programa de necesidades, ya no se podía reformar, planteamos que, digamos, pero sí que había como un cierto componente, no sé, sentimental en cuanto a lo que era la primera edificación del club, y entonces nosotros planteamos que el edificio se construía también con muros de carga, aprovechando, digamos, reinterpretando también, que de alguna manera evocara esa construcción original, y que, digamos, que los huecos en esos muros evocaran los muros, ¿no?, de que tenía los huecos o los arcos de la construcción original. Pero lo que nos parecía la idea más sugerente del proyecto era que analizamos un poco los recorridos que se producían alrededor del edificio, a partir de los trazados y de los caminos y de las sendas que tenía el propio club, y que convergían, ¿no?, en el propio edificio. Entonces queríamos que el edificio, digamos, materializara el dibujo de esos recorridos que se producían a través del edificio al pasar de una zona del club a otra, ¿no?, de las piscinas a las pistas, en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, esta foto esta foto la tomé yo, reflejaría un poco esa idea, ¿no? Es decir, las aperturas en forma de arco que hacen que bueno, con el reflejo desaparezca casi el vidrio, ¿no?, en la vegetación, y luego en planta también esa forma también curva, que tiene que ver, bueno, con la forma de la planta, ¿no? Al final es un pabellón, es la idea un poco de pabellón entre vegetación, pero vemos, por ejemplo, cómo ahí digamos, el muro se curva para buscar el acceso al club, el acceso desde el tercer cinturón, y por eso el muro, digamos, perimetral se curva. También había una idea de que en la planta baja crear un espacio intersticial, una logia, porque si habéis, no sé, en la situación inicial había un edificio y luego unas pérgolas textiles. Entonces pensábamos que creando como este espacio que formara parte del edificio, de alguna manera reduciríamos el impacto visual, que siempre el desorden de las mesas, las sillas, etc., ¿no? Entonces, este espacio intermedio que rodea el edificio, la forma de los muros y el trazado de los muros procede del movimiento de los usuarios y de las entradas desde las diferentes orientaciones, ¿no? Era una manera como de construir el dibujo de los recorridos de los usuarios alrededor, y además generaba esta terraza en la planta primera, ¿no? Al final, esa propia terraza también se utilizó también con usos deportivos en la época de la pandemia, etcétera. O sea, ha tenido mucho uso, y en la planta baja pues quedaban el restaurante y la cafetería, que eran los usos inicialmente previstos, ¿no? Esta es, bueno, en la maqueta podéis ver la planta del edificio y cómo esas curvas de la planta se van articulando entre las diferentes curvas para permitir siempre entradas desde todas las orientaciones. Y eso hace un poco también un edificio, el anterior era casi enteramente de madera, este de hormigón, que aprovechamos también esa condición, digamos, plástica, casi como tensando esos muros de hormigón para permitir esos accesos y digamos, materializar esos recorridos, ¿no? Y también pues, habilitando como esos espacios intermedios de terraza, abriéndose también a los nuevos recorridos, que es un lugar que en el centro del club, que en vez de dificultar los movimientos, casi invitar a recorrerlo alrededor del edificio, y también invitar a entrar en él, propiciando pues, múltiples trayectorias, encuentros, etcétera, ¿no? Es un pabellón social, al fin y al cabo, ¿no? Vemos también esta imagen de cómo el edificio se abre en la esquina, y en esta pues vemos que configura una suerte de plaza o espacio urbano, pero como también con las zonas de sombra, lo que hablábamos antes que nos preocupaba mucho respecto a la situación previa, es como reducir el impacto visual de las mesas y de las sillas, ¿no? Pues al final materialmente pues un contraste también entre el hormigón y los muros de vidrio, ¿no? Del muro cortina de vidrio del interior, ¿no? Y esa idea un poco también, por un lado, de la continuidad espacial interior-exterior, que se ve en esta imagen, ¿no? Este señor desayunando, y luego también las vistas enmarcadas sobre las praderas y los árboles. Son dos proyectos, y luego también, bueno, una construcción compleja, y me gustaría un poco en esta foto como hacer un poco
mención, homenaje digamos, a la empresa constructora y a los encofradores, porque la verdad que encofrar un arco en una curva en sección con una curva en planta pues no es nada sencillo, y bueno, pues se pudo resolver gracias a su esfuerzo y a su pericia, ¿no? Son dos proyectos de que de manera diferente, digamos, organizan como nuestra experiencia del lugar o nuestra relación con el lugar a través del recorrido por el interior de los mismos, ¿no? Luego, en este proyecto hablaríamos de escala, ¿no? La escala es también una manera es una condición, digamos, puede ser también un mecanismo que aporte al proyecto una condición de pertenencia a un lugar, ¿no? La escala, digamos, que entendía como tamaños, ¿no? Como una relación de tamaños o de medidas entre el proyecto y el propio lugar. En este concurso, esto es en Illueca, en el año 2016, Illueca, que es la cabecera comarcal de la Aranda, es la comarca de la Aranda, es una de las zonas más despobladas de Aragón. Bueno, este proyecto ha ilustrado algunos artículos sobre la España vacía y digamos, la capacidad que tiene la arquitectura y los equipamientos culturales de reactivar estos territorios. Pues el ayuntamiento se plantea como una medida un poco como una alternativa de ocio y para evitar la despoblación, pues construir un equipamiento escénico de este tipo, un auditorio. Lo que sucede es que el auditorio tenía que ocupar una parcela en el casco antiguo de Illueca, ¿no? Con un tejido de municipio rural, como podéis imaginar, ¿no? Esta era la situación del solar cuando se plantea el concurso. Es un solar en el casco histórico de Illueca, en el lado este, con digamos, una fachada medianera al norte con ese edificio de viviendas. A la izquierda se bajaría hasta la plaza del ayuntamiento, y este solar procedía de una obra no terminada con la crisis pues un edificio que se vino a llamar Palacio de Congresos de Illueca o algo parecido. Entonces quedaban los muros de hormigón en la parcela que había que aprovechar, y bueno, esta era la situación que había, ¿no? Luego, por otro lado, en el solar, bueno, un solar del límite del casco histórico, como veis un poco con el tejido de viviendas, digamos, de viviendas medianera, propios de un municipio rural, ¿no? Esta sería la planta de situación, donde podéis ver un poco el carácter del tejido urbano del casco histórico, ¿no? Y la relación con la plaza y de llenos y vacíos. Y por otro lado, claro, Illueca, también el casco histórico, al tener un relieve muy irregular, pues nos resultaba también sugerente que las viviendas, por un lado, estaban escalonadas porque se adaptaban como a la topografía, digamos, las construcciones arquetípicas con cubiertas inclinadas estaban escalonadas porque se adaptaban a la topografía del pueblo, y luego también se producían estas situaciones donde las cubiertas tenían diferentes orientaciones, ¿no? No seguían todas una misma orientación, sino en el propio pues, discurrir de la construcción del tejido, pues cambiaban de orientación, ¿no? Entonces, digamos, esto fue la idea un poco de la que partimos al plantear descomponer lo que sería el volumen de un auditorio en 4 fragmentos, adaptándolos, reduciendo su escala y adaptándolo a la escala del tejido urbano del casco antiguo. Uno de ellos para la caja escénica, otro es el patio de butacas, ¿no? El auditorio, otro es el vestíbulo, y el otro de los fragmentos es una pieza de servicios, ¿no? Que se van escalonando, girando y produciendo pues, este juego de volúmenes que hace referencia también a las juxtaposiciones que se van produciendo entre las propias arquitecturas del casco, domésticas del casco, ¿no? Esta sería una foto del conjunto, porque por otro lado también el edificio tenía que digamos, adaptarse a la medianera del edificio de vivienda. Bueno, esta es la estrategia del proyecto, ¿no? Frente a, digamos, a una solución más compacta que produciría, digamos, esa forma, reducir la escala, articular los diferentes volúmenes, y luego pues, hay un juego de huecos y de celosías, ¿no? Entonces el volumen se descompone en estos 4 fragmentos, en estos 4 volúmenes articulados que se integran con las cubiertas del casco antiguo, del casco histórico, y por un lado pues a la derecha se va escalonando, ¿no? Para responder a la derecha hacia el edificio de viviendas de 3 plantas de altura en la medianera, y por otro lado aquí a la izquierda hacia las ruinas, o sea, estas ruinas de las viviendas que había, digamos, al otro lado de la calle, ¿no? De ahí ese escalonamiento de la sección del edificio también, ¿no? Podéis ver un poco como también el cambio de orientación hace que tenga como una cumbrera horizontal junto al edificio de viviendas y otra 2 aguas que también pues, se relacionaría con esta pieza de aquí también del casco histórico, ¿no? También
había un tema digamos, de que el vestíbulo prolongara el espacio público, porque también este auditorio no tenía como una plaza delante, un espacio, entonces hay una idea de que el vestíbulo en la esquina prolongara como el espacio público de la plaza. También conseguimos que la calle pasara a ser de plataforma única y se convirtiera en la plaza, la calle Huesca, en la plaza previa que el auditorio no tenía. Y esta sería la imagen nocturna del edificio, donde, bueno, pues ahí, aquí en este caso el tema del ladrillo responde, por un lado, a los tonos rojizos con los que digamos, que están muy presentes en Illueca. Hay una piedra de las canteras del lugar, que es la piedra de Ródeno, que es la que está en el zócalo del edificio, y entonces pues muchos de los, bueno, yo creo que lo veremos más adelante, ¿no? Pues muchos de los pavimentos del propio pueblo y también fachadas, o sea, cerramientos o con fachadas, muros del castillo del Papaluna, pues están construidos con esa piedra. Entonces, queríamos un elemento que tuviera un tono rojizo, y luego también había una tradición alfarera en la zona, ¿no? de antiguas tejerías, entonces creíamos que el ladrillo podría ser un material que digamos que encajara bien o que hiciera referencia a esa tradición alfarera y también a esos tonos rojizos, ¿no? Con esa idea un poco que hablábamos antes de lo extrañamente familiar. Creemos que es un edificio que se puede entender como una obra moderna y contemporánea, pero también hay pues, elementos como el tema material, la forma de los huecos, las cubiertas, que hacen referencia al tejido digamos, histórico del pueblo, ¿no? También el vestíbulo, ¿no? Pues esa construcción vertical que tiene que ver también con las proporciones de las calles del casco antiguo, o también una imagen del vestíbulo con esos, digamos, elementos que cruzan, ¿no? Y que atraviesan la calle y cruzan de un lado a otro en las propias calles del pueblo. Este sería una imagen hacia el techo del vestíbulo, desde, bueno, pues también se produce, ¿no? Que no estamos hablando un poco más del tema de la relación con el lugar, pues estas celosías filtran la luz a través a diferentes horas del día y crean pues una atmósfera, o sea, singular en el vestíbulo, característica, que también es pues cambiante a lo largo de las diferentes horas del día, ¿no? Bueno, este sería el interior del auditorio, y esto es lo que comentaba un poco sobre la piedra de Ródeno, que procede de las canteras del lugar, que la utilizamos en el zócalo del edificio. Que sería, digamos, esta sería un poco la materialidad del proyecto, ¿no? Esa piedra que además no se mecanizaba, digamos, regularmente, que solo tuvo que hacer la propia constructora, sino que siempre presentaba estas formas irregulares, que está en el propio zócalo del edificio, y el ladrillo que también buscábamos que no pareciera, como que no fuera una superficie, digamos, muy que no se refiriera, digamos, a la pieza industrializada, sino que tuviera como esta textura que no fuera, que encajara mejor o que fuera en el lugar, ¿no? Esta es la referencia también, las tierras rojizas que uno siempre que se ven en la zona, en Illueca, ¿no? Y las que responde el edificio y una antigua tejería abandonada de la zona. Y como tanto el lucernario como la proyección de las celosías de alguna manera hacen vibrar a las fachadas interiores y exteriores del ladrillo y nos, digamos, hacen más conscientes o esa experiencia que hablaba un poco de lo táctil, digamos, de la idea de lo táctil y de la tactilidad de colocar ladrillos y de estas superficies cerámicas, ¿no? Y bueno, estas serían un poco unas imágenes sesgadas desde el exterior, de las fachadas, ¿no? Las articulaciones entre los diferentes volúmenes, y nos gusta pues, esta imagen que también es nuestra en el sentido de cómo, veis a la izquierda, las ruinas de las construcciones del casco antiguo y de alguna manera cómo las fachadas del edificio se terminan fundiendo con ellas, ¿no? Y también esta idea de que hablábamos antes del recorrido, pues el recorrido a través del edificio. Él propone como que las carpinterías que veis, ¿no? Con estas jambas de madera pues van digamos, convirtiendo las visuales sobre el casco histórico en fragmentos, en cuadros casi, ¿no? del propio casco histórico, ¿no? Esta idea también de la ventana o de cómo un edificio organiza nuestra manera de mirar el lugar, ¿no? Casi que podríamos decir que cada edificio tiene una manera, un hueco, una forma de una ventana, ¿no? A diferencia un poco, recuperando la anterior, ¿no? Entre, digamos, organizar la mirada del habitante hacia el lugar o del usuario como fragmentos o como cuadros de una manera más visual, o, digamos, poner al usuario en una posición como de plataforma sobre el paisaje, que sería la del proyecto del Centro Ambiental del Ebro, ¿no? Con esa idea un poco
de cómo los huecos o las ventanas, esa invitación a la mirada, casi es diferente en cada proyecto, ¿no? Respondiendo también a esa idea del lugar. Y en este caso vamos a hablar de la historia como estrategia, como manera de vincular o materia prima del proyecto, digamos, para vincularlo, relacionarlo con el lugar, ¿no? La historia, en este caso casi como materia prima y como fuente de conocimiento y material disponible para el proyecto, porque estamos hablando de una reforma y ampliación de un edificio existente, ¿no? La antigua Facultad de Filosofía. Bueno, como veis ahí en la planta de situación, que la ampliación, digamos, prolonga hacia el noroeste, hacia el noreste, hasta el pórtico de acceso al campus por la Plaza de San Francisco, ¿no? Esta era la situación previa que presentaba el edificio. Vamos a ver unas pinceladas sobre la historia del edificio. Había otro edificio anexo, que era el que vemos aquí, que era el antiguo pabellón de filología, que, digamos, pues bueno, por la propia forma del edificio y la configuración crujías no se podía reformar, y el edificio de la Facultad de Filosofía, que está catalogado, ¿no?, en el catálogo de edificios de interés históricos, digamos, del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Este edificio procede de un concurso de 1933 que gana Regino Borovio, que era para el anteproyecto de la ciudad, que se denominó la Ciudad Universitaria de Aragón. Entonces, el desarrollo de este concurso se plantea el proyecto de la Facultad de Filosofía, proyectado en el año 1934, luego el proyecto se modifica en el 35 y se construye en el 41, y termina siendo la primera facultad que se construye en el campus, ¿no? Bueno, a la que corresponde esta fotografía del edificio casi pues recién construido, ¿no? Como veis, tiene esta configuración este desarrollo longitudinal muy prolongado, que responde a la idea de configurar una plaza junto con el edificio de ciencias que tiene enfrente y el de derecho perpendicular a él, la plaza central de la universidad, y pues bueno, con una arquitectura de ladrillo en la que se recorta un ritmo seriado de huecos y que se interrumpe por el cuerpo central de acceso con la escalera y por los dos cuerpos de escaleras laterales, ¿no? Pero el edificio, estos serían los planos del proyecto original. Luego el edificio, digamos, lo que hoy conocíamos como Facultad de Filosofía, fue un proceso de sucesivas ampliaciones. Y primero fue en el año 1952, a primeros de los 50, el pabellón de Geografía, como veis a la derecha es la primera ampliación del edificio. Los nuevos pabellones se van conectando con el edificio original, con un juego de medias plantas que en su día pues conseguía conectar los edificios, pero claro, sin ninguna accesibilidad. Luego aparece el pabellón de Historia, simétrico al anterior, con una volumetría similar, aunque por dentro la configuración es diferente, también con este tema de las medias plantas, pero ya en las conexiones se perdía la simetría del edificio. El pabellón de Geografía se conectaba en la planta segunda, el de Historia en dos plantas, y luego el de Historia es en el 62, y ya en el 67 se amplían dos plantas sobre el pabellón docente, que es el pabellón longitudinal, y una planta sobre el aula magna, que es a la que corresponderían estos planos, ¿no? Un poco este sería el resumen, ¿no?, de la evolución histórica del edificio, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos planteábamos la reforma, digamos. Bueno, por un lado había un tema el concurso, ¿no?, se basaba mucho en criterios de alta eficiencia energética, y había que unir o unificar, digamos, dos conceptos que inicialmente no están muy relacionados, que es, digamos, patrimonio y sostenibilidad, ¿no? Es decir, pues hacer una rehabilitación que realzara, que potenciara, que respetara las cualidades del edificio original, pero por otro lado un espacio contemporáneo de alta eficiencia energética, que fuera un edificio de energía casi nula, con certificaciones ambientales, etcétera, ¿no? Y un poco el proyecto tenía que digamos, incorporar las dos cuestiones y digamos, con un cierto equilibrio, ¿no? Entonces, de entrada, había una idea para la ampliación de cara al campus y tal, una cierta idea de continuidad, ¿no? Digamos que el edificio es como una capa más, ¿no? El nuevo proyecto es una capa más de la historia del edificio, pero que generara como una nueva lectura sobre lo que se había construido hasta el momento, ¿no? Esta capa que se añadía, ¿no? Y que un poco permitiera restaurar el edificio original, pues que, como sabéis, estaba en muy mal estado y había habido varias reparaciones, pero bueno, ya se había solicitado la reforma y tal, y digamos, conseguir pues un conjunto, una lectura unitaria de los dos edificios,
que consiguiera pues darle como una nueva vida hacia el futuro al proyecto original, ¿no? Entonces, había una idea de continuidad a nivel volumétrico, que podéis ver aquí, y también a nivel material, ¿no? También con esa idea de que el edificio utilizara, la ampliación utilizara, esta sería la planta de cubiertas, ¿no? Y esta sería una foto aérea, ¿no? O sea, de que el edificio, digamos, se relacionara con el existente, utilizara pues, el mismo material, en este caso ladrillo, pero de una manera pues, más abstracta y autónoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, como veis, el pabellón principal, la volumetría se va adaptando, digamos, responde como a una prolongación del volumen del edificio, del volumen longitudinal del edificio de filosofía. Aparece este cuerpo que más bajo, porque al final el edificio de filosofía y letras, digamos, como resultado de todas estas adiciones, tenía un perfil escalonado que empezaba con una planta en el pabellón de historia, luego 3 plantas, luego pasaba al pabellón docente y luego 2 plantas. O sea, al final era una sección muy escalonada, y pensábamos que la ampliación, pues, de alguna manera tenía que dialogar con las alturas que presentaba el edificio, ¿no? Hacia el campus y especialmente hacia la calle Pedro Cervuna, que veremos después, ¿no? A esto me refería, ¿no? Que el edificio, digamos, original de Borovio, al final de resultas de estas ampliaciones, pues como veis empieza por una planta, luego tiene 3, luego tiene 4, en este caso 5 más altas, luego 2, tiene esta sección tan escalonada finalmente, y digamos, se entiende como un pabellón longitudinal con un esquema en peine con los 3 pabellones posteriores, ¿no? Y digamos, en la ampliación pues también va, digamos, escalonándose, por un lado, para que la fachada del campus también pues tenga esta altura de 3 plantas, ¿no? Más amable que la que presenta como el volumen longitudinal, y por otro lado, bueno, esta sería la fachada de acceso al campus, que como veis, bueno, pues, también incorpora pues, una pantalla como elemento de comunicación visual. Aquí, digamos, terminaría el volumen que cruza, ¿no? El volumen de 5 plantas que cruza desde el edificio original, y aparecen como los volúmenes transversales que tiene el edificio, que como veis también, esta era también una cuestión importante, lo del escalonamiento, para que la sección de la calle Pedro Cervuna no tuviera 5 plantas de altura, sino lo que hablamos antes también de la escala en el auditorio de Llueca, sino retranquear el edificio, como también sucede con el pabellón de Historia y de Geografía, para que la sección tuviera 3 plantas y generar también esa terraza mirador sobre la Plaza San Francisco, como un espacio como de relación entre los alumnos, investigadores, profesores, algo que también tenía que ver con la idea de comunidad que se asocia a un edificio universitario, ¿no? Esta sería, como veis, la fachada hacia la calle Pedro Cervuna, de 3 plantas de altura, y luego la elección aquí, en este caso del material, tenía que ver con, bueno, pues, con una integración, digamos, con las primeras facultades del campus. Era necesario hacer una doble fachada de vidrio, por un tema por crear un espacio colchón alrededor del edificio y por un tema de eficiencia energética, pero queríamos que no fuera una piel de vidrio, sino que fuera un segundo cerramiento de ladrillo y vidrio, y esa idea de las pilastras que procede de estudiar los aparejos del edificio de Borovio, donde también en las aristas del edificio se produce este cambio en el aparejo que acaba definiendo como esas pilastras de doble altura en el propio edificio de Borovio, ¿no? Este sería el edificio de ampliación, donde, pues como decía, queríamos utilizar pues, un lenguaje bastante atemporal, que reflejara una idea de la construcción casi por apilamiento simple de elementos, con las pilastras y las bandas horizontales de hormigón blanco, que se pueden ver aquí también cuando solo tiene una planta de altura, y también se puede ver detrás la fachada interior de corcho, ¿no? Se utiliza un ladrillo especial de 36 por 12 por 4 con un rehundido interior que permite que no haya junta de mortero visible, y las propias pilastras tienen 36 centímetros para evitar juntas, con esa idea, insistir en esa idea como de la construcción por apilamiento simple de elementos, de un lenguaje un poco atemporal o arcaico, ¿no? o primigenio, ¿no? Vemos la fachada construida a través de estas pilastras de ladrillo, y la relación que se establece pues, a nivel material entre los dos edificios, ¿no? Por otro lado, el acceso frente sí, también luego hablaremos de esto. El proyecto, digamos, la relación que se establece entre los edificios a través de esos puentes o pasarelas de vidrio que vinculan los edificios, donde también las plantas altas se retranquean para evitar que aparezca como un pequeño edificio de vidrio de 5 plantas de altura, y separarlas en una pasarela, digamos, de las últimas plantas y una de las primeras plantas. Lo vemos aquí en una imagen aérea o la nocturna, ¿no? Entonces esos puentes, digamos, conectan los dos edificios,
pero también el proyecto ha sido como una oportunidad para hacer una nueva lectura del conjunto que creemos más coherente con lo que el edificio fue al final, un conjunto no agregado de pabellones, y frente, digamos, a las conexiones que presentaba el edificio original, que también tenía un problema de accesibilidad, reorganizar las circulaciones en todo el edificio y que, digamos, girando el núcleo de escaleras, ascensores, y que esos espacios entre pabellones tuvieran, digamos, una nueva organización y que fueran digamos, espacios, digamos, de salir hacia las vistas al jardín, de introducir la luz en el edificio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, recuperamos la simetría del edificio. Estos nuevos núcleos aportan accesibilidad al permitir el ascensor girado, digamos, salir en las medias plantas, y tienen como esta condición de que por el día se integran en la construcción existente, reflejando las fachadas de ladrillo, y por la noche pues aparecen estos elementos de vidrio, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Este ascensor girado y la escalera permiten el tránsito accesible entre pabellones, y esa salida, digamos, entre los pabellones es una salida a la luz y a las vistas. También se recuperan los espacios propios del edificio original, como las escaleras que vemos aquí, y hay una operación pues bastante importante a nivel de la configuración del edificio original, que es en el vestíbulo, donde aparecía este elemento que pareció posterior de escalera, debido a la ampliación que tuvo el aula magna en las plantas superiores y también esa escalera de incendios. Entonces demolemos, digamos, ese cuerpo añadido que tenía el edificio, aparece un nuevo espacio que subimos a triple altura, y también la ocasión como de recorrerlo con una escalera, digamos, de planta helicoidal, para que se entendiera como una escultura en el vestíbulo, digamos, una pieza escultural del vestíbulo no perteneciente al proyecto original. Y esto también nos permite, por un lado, organizar las circulaciones, por otro, la orientación del usuario, porque esas escaleras, digamos, en los cuerpos laterales, cuando el edificio tuvo 2 plantas más de altura, claro, uno entraba en el vestíbulo y no sabía muy bien cómo cambiar de planta, ¿no? Y por otro, que el vestíbulo incorpore introducir luz en el vestíbulo, y que también desde el vestíbulo se pueda salir a los patios, que era una manera de activar los patios posteriores, que eran los que antes solo se podía salir desde los laterales, digamos, y no estaban conectados con el vestíbulo del edificio, ¿no? Entonces, este era el vestíbulo original, ese espacio de ventana que vemos ahí, y este es el nuevo vestíbulo, ¿no? Donde al demoler y llevar 3 metros hacia atrás el mural, que también se ha restaurado, el mural de Ángel Grábalos del 72, y él colaboró en la restauración, pues aparecen ese espacio de triple altura que introduce luz en el vestíbulo, esa escalera que nos permite subir sin cambiar de escalera a lo largo de toda la altura de todo el edificio, y por las puertas laterales las salidas directas a los 2 patios, ¿no? Esta sería la escalera que comunica todas las plantas, que tiene, bueno, pues esa idea como escultórica, y cambia, digamos, cuando uno se va moviendo alrededor de ella, pues va cambiando y crea como esta situación como de ir recorriendo un vacío. Como en esa escalera tiene también un trazado que se va abriendo ascendentemente, con lo cual uno tiene esa idea de recorrer un vacío y ver los jardines, y este sería el nuevo vestíbulo con el cortavientos, ¿no? Como curiosidad, este domingo pues, el programa de la 2, de Página 2, pues hizo una entrevista a 2 escritores, a Manuel Vilas y Ignacio Martínez de Pisón, ¿no? Y se podía ver, digamos, esta luz especial que tiene el vestíbulo, que casi, esto es una foto de la pantalla, ¿no? Que parecían como estar flotando en esta nueva iluminación que ahora tiene el vestíbulo, ¿no? También como curiosidad, claro, como esto ha aportado mucha más luz al vestíbulo, el mural de Ángel Grábalos, la gente pensaba que era azul oscuro, casi negro, como, y resulta que tiene estos tonos azules más celestes, ¿no? Luego también en los pasillos, con esta idea un poco de referencias al edificio original, estos eran los pasillos del edificio original ocupados por las taquillas de madera. Entonces, esas taquillas de madera de los años 40 no tenía sentido mantenerlas, pero sí que de alguna manera nos dio pie a plantear que los nuevos corredores del edificio original, en los que también hubo que demoler pues, construcciones adicionales para recuperar la sección original que tenía el corredor, pues tuvieran este revestimiento de madera que enmarcaba los accesos a las aulas, y entre las aulas pues ese revestimiento en el encuentro con el suelo se despegaba para conformar estos bancos de madera que hacen que, junto con la sección del propio pasillo, la anchura que ya tienen los pasillos del edificio original, pues conviertan estos corredores en espacios de descanso y de relación entre las aulas, ¿no? Y también integrando pues, elementos como la secretaría o la conserjería dentro de este revestimiento continuo de madera, ¿no? Y luego las lamas de madera y las jambas de madera pues también contribuyen a dar calidez a ese espacio, ¿no? Esto sería en detalle.
También en la reforma, pues los espacios más significativos del edificio original pues se restauran. Este es el atrio que ya tenía el pabellón de geografía, ¿no? Entonces, se restaura. Es importante aquí pues no sé, la cuestión de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, ese banco donde están sentadas esas personas en realidad oculta un conducto de ventilación que no se podía pasar por el techo, porque el techo había que respetar el techo original, y ese conducto de ventilación forrado en madera acaba siendo un banco en el que se pueden sentar entre despachos, ¿no? El aula magna, que también mantiene su configuración original reformada, o el acceso al edificio. Claro, en el edificio, además, pues se ha reforzado la estructura de cerramiento, restaurado limpieza de fachadas, cambios de carpinterías, reconstruido las cubiertas. O sea, digamos, ha habido operaciones más a nivel general, y estas son las operaciones puntuales que bueno, he ido contando, ¿no? Luego, en el nuevo edificio, la idea del acceso, porque aunque era una ampliación, digamos, tenía que tener un acceso independiente, un vestíbulo independiente, pues queríamos que para no, digamos, competir o no entrar en conflicto con el edificio original, que la entrada en el nuevo edificio, que es a media planta, pues fuera descendiendo, ¿no? A través de ese porche al que se puede acceder por esta escalera y por una rampa al otro lado, cruzar un porche, digamos, debajo, y llegar al vestíbulo de 3 plantas que tiene la ampliación, ¿no? Y que comunica, estos puentes, digamos, comunican con las pasarelas, con el edificio existente. Y la ampliación, aunque se trata de un edificio de casi 400 despachos, queríamos que digamos, espacialmente pues no fuera tan repetitiva. Entonces, las plantas inferiores tienen un esquema en anillo alrededor del atrio central, las superiores en forma de peine, y acaba resultando pues esta plaza cubierta, una especie de ágora, ¿no? Que se puede cubierta por el lucernario, también un espacio colchón a nivel climático donde se pueden pues celebrar diferentes eventos. Bueno, espacio también abierto a la comunidad universitaria, con 2 lucernarios, digamos, atravesados por ese cuerpo central de despachos, ¿no? Y luego, pues, bueno, este espacio que se caracteriza por la luz que cae, digamos, desde el atrio, y luego pues estas jardineras que incorporan unas plantas que purifican el ambiente y tal, y esto pues ha sido también, bueno, aunque estaban ya previstas y están en el proyecto, pero la manera como han crecido y cómo crean estas celosías vegetales, pues ha sido una agradable sorpresa con el edificio terminado, ¿no? Y bueno, podéis ver también en la terraza, esta jardín que hablábamos de la Plaza San Francisco, como ese espacio también exterior de reunión, ¿no? Los materiales, pues ladrillo, corcho, también como reflejo un poco de esta idea de materiales sostenibles, reciclables, etcétera. Corcho, aislamiento térmico visto, que está en el patio y las fachadas interiores. Y también es importante, que no voy a hablar, pero el tema de las instalaciones, ¿no? Estos edificios de eficiencia energética, pues darles espacio. Hay pozos canadienses, hay un sinfín de instalaciones que es importante pues resolver, y creo que aquí ha habido un buen trabajo como de integración de la arquitectura con las instalaciones, ¿no? Y ya para terminar, pues a veces cuando el trabajo de los arquitectos, ¿no? Cuando el lugar, digamos, no tiene referencias o sugerencias o atributos o cualidades, la arquitectura tiene que terminar construyendo el propio lugar, ¿no? La idea de la manera más clara es como delimitar un espacio, ¿no? Hablaríamos ahora de construcción de lugar, como en este centro de educación infantil de Arcosur, ¿no? Donde al final, digamos, en ese terreno inhóspito de borde de ciudad había que construir un lugar adecuado, de la escala adecuada para los niños, ¿no? Y se construyó, digamos, disponiendo las aulas en torno a él, y con esta idea un poco del material y de las cubiertas, ¿no? Que acaban creando como ese espacio interior que respondía a la escala del niño. O en otras ocasiones este recinto es un patio, como en esta casa en Montecanal, terminada el año pasado, ¿no? Este patio alrededor del cual se despliega la casa, ¿no? Porque, digamos, la arquitectura del proyecto construye su propio lugar interior, ¿no? Y se despliega pues alrededor de este nuevo espacio que es el patio, ¿no? Estos espacios intermedios. O espacios de conexión, ¿no? Como en este proyecto en Berlín, donde pues, la clave del proyecto era ese espacio que veis, digamos, entre los 2 edificios, el edificio de primaria y el polideportivo, esa charnela, ese retranqueo del polideportivo, también fruto de un concurso, que permite ya conectar el boulevard Pepita Hoff, ¿no? Que se llama, con el canal Maselac, que es este de aquí, generando, digamos, este espacio de charnela entre los dos. Estas imágenes del concurso, ¿no? Donde, bueno, había una pieza muy compacta para configurar la calle, y luego ese retranqueo que permitía crear, digamos, este espacio común y vincular los 2 espacios urbanos longitudinales, ¿no? Y ya para terminar, porque estamos en Lara y hablando de interiorismo, pues a veces esta construcción del lugar
es a través de pues crear un paisaje material, ¿no? A través cuando hablamos de interiorismo, ¿no? Y en este caso, cuando tuvimos que hacer las oficinas de Arquia, que esta era la situación previa, ¿no? Habían sido unas oficinas de otra entidad bancaria y era un local sin demasiadas sugerencias, no había ni altura, ni patio interior, solo casi la esquina. Entonces, pues a través de la propia geometría del lugar y dejando ese espacio retranqueado hacia la calle, aprovechando la esquina y sobre todo, bueno, pues partiendo un poco de la idea del proyecto, de que pues había una zona del patio de operaciones que tenía que responder como a una dinámica relacionada, digamos, con los, no sé, los ordenadores, la lógica de las operaciones rápidas, etcétera, y otra, por lo que se caracterizaba la caja, digamos, de atención al profesional, pues más amable, más tranquila. Entonces separamos, digamos, creamos este espacio de acceso relacionado con el vacío central que comunica las plantas y separamos, digamos, estos dos ámbitos, uno enteramente en madera, el ámbito de espera, más tranquilo, digamos, de otro tipo de velocidad, ¿no? de espera y atención personalizada, del ámbito de operaciones rápidas, ¿no? Y esto es una imagen, digamos que no, digamos que es tal cual, o sea que separamos un poco estos dos ámbitos y creemos dos situaciones diferentes y el diálogo, digamos, entre estas dos situaciones, ¿no? De atención personalizada, calidez, material y luego en el otro lado pues la propia lógica del banco, ¿no? Creando como esta dialéctica entre dos paisajes materiales diferenciados, con los dos vacíos que vemos, el que veíamos en la fachada para iluminar el sótano, la escalera en el interior, en el otro lado, que termina, digamos, en el patio que vemos junto a la fachada y con la imagen que recuperamos otra vez, ¿no? A veces, como hemos hablado de Illueca, o de cómo el edificio acabas entrando y te acaba devolviendo como la imagen del exterior, ¿no? Esta sería una imagen desde el patio interior hacia la fachada. Y esta sería la última imagen y un poco pues un recorrido así muy rápido sobre posibles o sobre estrategias que hemos utilizado para tratar de relacionar nuestros edificios con el lugar y con los paisajes en los que se insertan, que de alguna manera formen parte de ellos, pero sin desaparecer en ellos y que puedan pues, intensificar o proporcionar, digamos, una experiencia pues, del lugar también para el habitante, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no sé, por empezar algún tipo de coloquio, a mí me ha llamado me han encantado las diferentes estrategias y la capacidad de transformación que mostráis en vuestros proyectos y me han parecido, no sé si coincidiré contigo o no, especialmente difíciles las estrategias de abordar el conocimiento o la interpretación del lugar en el edificio de filosofía y en el de Arcosur, en el Colegio de Arcosur. Me parece muy sutil la interpretación histórica del desarrollo y cómo habéis entrado allí, pero claro, también me parece muy interesante cómo abordáis un lugar sin espíritu, ¿no? Hablábamos antes de entender y negociar con el espíritu del lugar. No sé si esos dos casos te parecen a ti los más complicados de estos proyectos, si es así, pues nos cuentas, y si es otro de los que hemos visto, pues puedes hablarnos de ellos, si te parece. Claro, la Facultad de Filosofía era un caso muy comprometido pues, por lo que tenía de relación con el edificio existente. Claro, hemos visto todos los proyectos desde un punto de vista de relación con el lugar o de inserción en el lugar. Hay que decir que, claro, todos estos proyectos resuelven el programa funcional, etc., ¿no? Entonces, el programa de filosofía era un programa funcional muy exigente, 42 aulas, cafeterías, laboratorios, talleres, 400 despachos. Entonces, era digamos, un proyecto muy comprometido, ¿no? Pero por ejemplo, el auditorio de Illueca, a un nivel de inserción en un municipio rural, en un casco histórico, cómo, digamos, transformar ese programa de auditorio con su caja escénica en algo que se pudiera integrar, también nos parece como un ejercicio bastante complejo, ¿no? Parece que allí parece que el lugar te habla mucho, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Parece que claro, lo que suelto muy brillantemente, pero claro, dices, oye, qué bien integrado, sí, claro, era lo que os pedía, ¿no? Pero ya. Es que hay casos en los que te puede... A nosotros nos gusta que lo que tienen estas cosas es que a veces, claro, cuando las cosas salen bien, pues parece que era la única respuesta, que era muy obvio, ¿no? Pero claro, inicialmente no era así, ¿no? Entonces sí que pensamos que era comprometido. Y luego es verdad que ha habido proyectos, sobre todo de centros educativos, donde al final los centros educativos en las nuevas expansiones
pues acaban, las parcelas de equipamiento acaban siendo las últimas y tal. Entonces, que digamos, la arquitectura tiene que construir su propio lugar y además son un lugar amable para los usuarios que son niños, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esa idea como de reunir las aulas en torno a un lugar, construir ese espacio donde uno pueda estar dentro y ya no se olvide de que fuera están las autopistas, no hay viviendas, es un terreno, un no lugar, digamos que uno dentro pueda olvidarse y tenga sus propias referencias, ¿no? No sé si... Pues yo creo que si no tenéis nadie ninguna pregunta más, a mí me ha encantado tu exposición, Jaime, en tu intención de querer hacerlo coloquial, yo creo que sí, ha llegado y nos has transmitido absolutamente pues lo que un arquitecto en su pensamiento cada vez que dibuja líneas en un papel puede llegar a transmitir, y es maravilloso escucharte. Así que sin más, a Carlos Turégano y a Jaime Magén os agradezco mucho vuestra presencia hoy aquí y vuestra jornada, y a vosotros gracias, y a partir de ahora pues os invitamos a que disfrutéis un refresco, un vino aquí en este pequeño córner de Goralai que nos ha preparado el espacio gastronómico. Así que gracias por venir a todos y hasta la próxima. Gracias.